Buenos días con todos y todas. Es un gusto estar aquí con ustedes. Les queremos dar la bienvenida de parte de Ikigai Laboratorio Social y Anglo American Foundation. Hemos trabajado en conjunto, un proyecto que ahora les voy a contar más a detalle, pero este espacio es para presentarles los resultados de la investigación que trabajamos en torno al voluntariado. Y para empezar, les quiero mostrar un video que resume lo que buscamos con este programa. La voluntad es la capacidad de decidir, de elegir un camino y actuar para transformarlo en realidad. Es ese impulso interno que nos mueve a querer cambiar algo y hacerlo posible. En Arequipa hay miles de jóvenes con ideas, energía y ganas de generar impacto, pero muchas veces lo único que necesitan es una oportunidad, un espacio, un impulso. Así nace Impulsando Voluntades, una iniciativa de Ikigai Laboratorio Social en alianza con Anglo American Foundation, que busca acompañar y potenciar a jóvenes y organizaciones sociales para promover el voluntariado juvenil. Creemos que los jóvenes son una fuerza de cambio y lo que queremos es que a través del voluntariado puedan involucrarse en las problemáticas que realmente los apasionan, y creemos que es una manera en la que pueden realmente sentirse de que son parte de algo, trascender y también crecer como seres humanos y como profesionales. Dentro del empoderamiento juvenil, un componente importantísimo es la participación, es la creación y la formación de ciudadanía, y creemos que el voluntariado juvenil es una manera de desarrollar ciudadanía. Creemos que el voluntariado no solo transforma comunidades, también transforma a quienes participan. Porque cuando un joven se involucra, empieza a creer más en sí mismo, descubre su capacidad de generar cambio y se convierte en protagonista de su propia historia. Impulsar voluntades es eso, encender esa chispa que ya existe en cada joven y acompañarla para que se convierta en acción. Impulsando voluntades que transforman Arequipa. Súper, bueno, ese es un pequeño resumen del proyecto, ¿no? De hecho, este proyecto nace desde la idea de que el voluntariado es una herramienta transformadora, ¿no? Que tiene un impacto transformador en los jóvenes. Y ahora les voy a contar un poquito de qué ha tratado el proyecto, ¿no? Que ha tenido foco en Arequipa, para luego ya pasar a la investigación. Entonces, bueno, me presento, yo soy Alexandra Infante, soy gerente general y socia de Equidad y Laboratorio Social. Y les voy a contar de dónde nace el proyecto, ¿no? Entonces, actualmente la juventud enfrenta una serie de desafíos que amenazan su bienestar y desarrollo integral, ¿no? Esto es información que todos conocemos, ¿no? Y no solamente pasa en Perú, pasa globalmente en distintos países, ¿no? Hay una crisis sociopolítica y ambiental, alto índice de desempleo y precariedad laboral, hay un mayor riesgo de padecer problemas de salud mental y de hecho en Arequipa también hemos encontrado que eh, tiene este tipo de problemas, pero también el tema de salud mental es sumamente eh, crítico, ¿no? Actualmente Arequipa es la región donde más suicidios juveniles suceden, ¿no? Y de hecho es una data que es importante conocer para poder como abordarla, ¿no? En lo que venimos trabajando y se viene trabajando en Arequipa. Y de hecho este programa nace con esta filosofía, ¿no? El voluntariado es una herramienta transformadora que empodera a las jóvenes a reconocerse como agentes de cambio, ¿no? Entonces, bajo esta hipótesis hemos como formulado el proyecto, ¿no? Y acá creo que nos acompañan muchísimas personas que lideran programas de voluntariado y creo que esta información no se las tengo que explicar mucho, ¿no? Porque ustedes conocen de primera mano cómo el voluntariado realmente transforma vidas, ¿no? Y el impacto transformador que tienen los jóvenes para que sean mejores personas, mejores ciudadanos, cómo impacta en su salud mental, ¿no? En su ganas de cambiar el mundo, ¿no? En ser estos agentes de cambio. Normalmente cuando conocemos a personas ya mayores que en su juventud o niñez han sido voluntarios, vemos que hay algo en común, ¿no? Que son estos agentes de cambio, que siempre piensan en los demás, ¿no? Impulsando Voluntades es una iniciativa
de Ikigai Laboratorio Social en alianza con Anglo American Foundation, cuyo propósito es fortalecer el ecosistema voluntariado para fomentar el empoderamiento juvenil, ¿no? Como les decía, este proyecto lo hemos trabajado 2 años en Arequipa, y lo que nos encanta también del proyecto es que vemos muchos aprendizajes que se pueden implementar en otras regiones, ¿no? Por eso también creamos este espacio. Esta presentación ya la hicimos en Arequipa con actores del ecosistema de voluntariado en Arequipa, pero nos pareció importante también tener un espacio virtual para poderlo compartir con líderes de organizaciones, personas que participan del ecosistema del voluntariado en distintas regiones, ¿no? Porque creemos que los aprendizajes que hemos obtenido se pueden trasladar a estos otro tipo de espacios. Y de hecho, en nuestro programa buscamos que se dé un empoderamiento juvenil, ¿no? Y este empoderamiento juvenil lo hemos enfocado en 3 componentes claves: participación cívica, salud mental y mentalidad emprendedora, que son fundamentales para que se dé este empoderamiento juvenil que al final resulta con que los jóvenes se vuelvan agentes de cambio en su comunidad. Y en línea con eso, contarles un poco qué hemos hecho, ¿no? En estos 2 años hemos trabajado, el programa tenía 2 grandes componentes, ¿no? El primero era actuar, que era hacer distintos espacios, iniciativas en Arequipa, y el otro era conocer, que es hacer la investigación que ahora les vamos a presentar, ¿no? Y en actuar hemos hecho 6 iniciativas para impulsar el voluntariado juvenil y fortalecer el ecosistema de voluntariado, ¿no? Entre las iniciativas que hicimos, hemos hecho un encuentro, organizaciones sociales enfocadas en voluntariado en Arequipa, hicimos ferias donde participaron distintos jóvenes, voluntarios y no voluntarios, y donde participaron organizaciones que pudieron ofrecer que se anoten a sus programas de voluntariado, como también hicimos distintas activaciones, charlas para contagiar este espíritu voluntario, ¿no?, en los jóvenes de Arequipa, porque no era solamente trabajar con las organizaciones, sino también ayudar a los jóvenes a aprender esa chispa, ¿no? Y que los que no son voluntarios quieran ser voluntarios, ¿no? Y que haya esa oferta en Arequipa de programas de voluntariado. Y en Actuar, lo que trabajamos fue una investigación que tuvo como 2 fuentes, ¿no? Dos frentes. El primero era entender el ecosistema voluntario en Arequipa, que de hecho hemos hecho un reporte sobre ese frente, y el segundo es cómo el voluntariado tiene este impacto, no es una herramienta de empoderamiento juvenil, ¿no? Entonces, para eso hemos medido ciertas variables que ahora les vamos a explicar, pero hemos utilizado los espacios de Actuar para levantar la información, ¿no? Entonces ha sido súper rico porque hemos podido levantar información durante los 2 años que nos han ayudado a tener información para poder hacer la investigación, ¿no? Que muchas veces solo se hace una investigación y no se obtiene como que suficiente data, o no se hacen los experimentos que hemos probado hacer, ¿no? Entonces eso ha sido súper rico, pero ahora se los vamos a contar más a detalle. Pero bueno, antes de empezar ya con el detalle de la investigación, también quiero darle pase, bueno, esos son los informes, que ahora les vamos a mandar también el link para que se los puedan descargar. Los hemos hecho como súper fácil de leer, ¿no? Ágiles, con la data bien puntual para que sea muy fácil abstraerla y poder aplicarla en sus proyectos. Ahora igual les vamos a pasar el link. Pero antes de empezar, quiero presentar, de empezar el detalle de la investigación, a Florencio Portocarrero. De hecho, Florencio ha sido un aliado clave en la metodología de la investigación. Florencio es PhD, él es profesor del Departamento de Management de la London School of Economics and Political Science. Antes de incorporarse a LSE, fue investigador postdoctoral de la División de Management de Columbia Business School. Obtuvo su PhD en Organización y Management de la Universidad of California en Irvine. Su trabajo de investigación se centra en comprender cómo las organizaciones pueden contribuir al desafío global de la sostenibilidad humana, social y ambiental, con aplicaciones directas en la creación de entornos laborales y comunidades más saludables y sostenibles. Además, colabora activamente con organizaciones privadas, públicas y sin fines de lucro en el diseño, implementación y evaluación de iniciativas de impacto social y ambiental, aportando soluciones prácticas a desafíos del mundo real, ¿no? Y de hecho, bueno, Florencio ha trabajado con nosotros este proyecto, y desde que empezamos Ikigai nos ha apoyado en distintas investigaciones, ¿no? Que hemos logrado hacer desde Ikigai.
y ahora nos va a contar un poquito sobre la relevancia de realizar investigaciones sobre el voluntariado y su impacto en los jóvenes. Gracias. Voy a dejar de proyectar para poder verte. Muchas gracias, Ale. Es un gusto estar acá. Efectivamente, como dice Ale, bueno, Ale la conozco desde antes de que comenzara su proyecto de Ikigai. Cuando los dos trabajábamos en el BCP y Ale trabajaba en los proyectos de voluntariado del BCP y yo trabajaba en los proyectos de responsabilidad social en temas educativos desde el BCP. Y más o menos los dos dejamos el BCP a la misma en la misma etapa y yo comienzo mi carrera académica y Ale comienza su proyecto de iniciar Ikigai. Y desde ahí venimos trabajando juntos en proyectos de impacto social y muchos de estos proyectos han tenido que ver con voluntariado. Y parte de lo que yo comienzo a especializarme es efectivamente en entender mejor proyectos de voluntariado y cómo es así que el voluntariado puede impactar positivamente a la sociedad en general, pero específicamente también a los voluntarios que deciden dar su tiempo para participar en este tipo de actividades. Y lo que me dice Ale y Mari, me piden es, por favor, cuéntanos un poco de por qué es importante realizar este tipo de investigaciones, porque la verdad es que muchísimos proyectos muy interesantes de voluntariado no llegan a tener un componente de investigación que pueda dar luces sobre muchísimas cosas. Entonces, pensando en el pedido puntual, hice una lista de 10 cosas que espero que les pueda servir para pensar y para darse cuenta de por qué es necesario realizar investigaciones y el valor que traen las investigaciones y que podrían traer a los proyectos en los que todos ustedes estén trabajando. En primer lugar, las investigaciones nos permiten ir más allá de suposiciones, ¿no? Y un gran supuesto en este proyecto es que esta idea de que el voluntariado es bueno para los jóvenes. Y claro, sí, como que es intuitivo que el voluntariado va a ser bueno para los jóvenes que participen como voluntarios en estos proyectos. Sin embargo, esta es una suposición. Y lo que los resultados muestran, los resultados de nuestra investigación muestran, es que el impacto de esta participación en voluntariado no es automático, sino que depende de cómo los jóvenes viven su experiencia como voluntario. Depende de su identidad como voluntario, depende de la intensidad con la cual decidan participar en actividades de voluntariado, depende del sentido que le dan a las actividades de voluntariado. Entonces, sin investigación, corremos un poco el riesgo de invertir en intervenciones que no demuestren esto y que finalmente no se transmitan en un impacto real. Un segundo punto es que una investigación como esta nos ayuda a identificar efectivamente, puntualmente, qué es lo que genera el impacto. Eh, por ejemplo, una de las cosas que les vamos a mostrar es que la identificación que tienen los jóvenes como voluntarios importa más que la cantidad de horas que hagan voluntariado. Y sin la investigación no podríamos haber encontrado esto y esto nos ayuda a poder diseñar mejor nuestros propios programas de voluntariado para poder responder a preguntas como, por ejemplo, ¿en qué debemos enfocarnos al diseñar estos programas? Un tercer punto es que investigaciones nos van a ayudar a revelar efectos matizados de los programas de voluntariado y que incluso a veces podrían ser contraintuitivos. Eh, y voy a dejar esto un poquito en paréntesis para que cuando vean los resultados de la investigación ustedes mismos puedan definir a qué me refiero con esto. Pero en general esto nos ayuda a evitar sobreestimar el impacto que puede tener las actividades de voluntariado y diseñar más realistamente nuestras actividades de voluntariado. Además, una investigación también nos permite entender para quién funcionan las intervenciones.
Muchas veces asumimos que cualquier persona que participa en actividades de voluntariado va a ser beneficiada de igual forma de las actividades, de su participación en las actividades, pero no necesariamente es así. Y nosotros efectivamente encontramos algunas diferencias eh, sobre algunos diferentes grupos, ¿no? Y uno de los pedidos de Anglo American era enfocarnos un poco en diferencias de género. Y encontramos efectivamente algunas discrepancias, algunas diferencias, por ejemplo, en los niveles de estrés que viven más las mujeres que los hombres que participan en las actividades de voluntariado. Eh, Además, una actividad como esta de investigación nos permite encontrar y medir qué pasa a través del tiempo, que es algo que muy pocas veces se hace. Y esto es clave para poder definir si es que el voluntariado, cualquier tipo de voluntariado, realmente genera impacto que pueda llegar a ser sostenible en el tiempo sobre los voluntarios que participan en él. Además, toda la información que recopilamos sobre los proyectos nos ayudan a mejorar la toma de decisiones y el uso de los muy escasos recursos que tenemos a nuestra disposición para diseñar, implementar y evaluar programas de voluntariado. Y de esta forma, las organizaciones en las que ustedes participan van a poder invertir mejor sus escasos recursos. Séptimo punto es que una investigación como esta nos ayuda a darle credibilidad al ecosistema de voluntariado, ¿no es cierto? Y nos permite mostrar a potenciales organizaciones que estén dispuestas a invertir como Anglo American, en este caso, que estuvo dispuesto a darle un fondo importante a Ikigai para realizar este programa, que hay evidencia sólida que muestra que un programa como este puede tener estos impactos matizados sobre los jóvenes. Además, una investigación nos ayuda a visibilizar las limitaciones estructurales que se encuentran en el ecosistema de voluntariado, que nos permite pasar de soluciones individuales y puntuales a tener una mirada más sistémica sobre el ecosistema. Un noveno punto es que en general la investigación va a mejorar el diseño de los programas. Eh, Nos va a permitir diseñar experiencias que apuntalen este sentido de propósito con el que los voluntarios participan y que nos ayuden a fortalecer su identidad como voluntarios. Nos va a, por ejemplo, a ayudar a incorporar espacios de contención emocional para los voluntarios, porque los voluntarios muchas veces participan en proyectos que los puede llevar a sentir emociones poco placenteras por momentos en sus interacciones con los beneficiarios finales de las actividades de voluntariado, y es importante darles a los voluntarios las herramientas necesarias para poder apoyar de la forma más efectiva posible a los beneficiarios finales. Finalmente, una investigación en general nos va a permitir escalar los aprendizajes, que es justamente lo que estamos tratando de hacer acá el día de hoy. Entonces, de manera de conclusión, me gustaría decir que las investigaciones nos permiten pasar de las buenas intenciones al impacto real. Nos ayudan a entender no solo si el voluntariado funciona, sino cómo funciona, para quién funciona y en qué condiciones puede transformar la vida de sus participantes, tanto voluntarios como beneficiarios finales. Muchas gracias. Súper, gracias Florencio, por esos como muy buenos 10 puntos. Hemos aprendido muchísimo de tu intervención y qué importante es hacer ese tipo de investigaciones. Y de hecho, cuando estuvimos revisando los resultados que ahora Mari les va a contar, y bueno, Florencia ya adelantó algunos, nos dimos cuenta que en realidad en Perú no se había hecho un tipo de investigación así, ¿no? Entonces, por eso nos parecía como súper relevante para poder compartirla, ¿no? Inspirar a otros a trabajar ese tipo de investigaciones
que al final nos van a permitir hacer mejor nuestro trabajo, ¿no? Y ese compromiso que al final tenemos con el impacto hacia los voluntarios y los beneficiarios. Así que muchas gracias, Florencia. Ahora doy paso a Mari, líder de proyectos en Ikigai, que les va a presentar algunos de los resultados de la investigación que hemos trabajado. Igual en el informe ya los pueden leer completos. Gracias. Súper, gracias Ale, gracias Florencio. Como les he estado contando Ale, durante estos 2 años que hemos implementado Impulsando Voluntades, hemos tenido la oportunidad de conversar con organizaciones, con colectivos, con jóvenes y con distintos actores del ecosistema para poder entender cómo se encuentra actualmente el ecosistema de voluntariado en Arequipa, cómo es que está impactando en el empoderamiento de los jóvenes. Y a partir de todo este proceso de levantamiento de información y análisis es que hemos elaborado estos 2 reportes. Esos 2 reportes ya se encuentran en nuestra página web y nuestro objetivo es que puedan ser herramientas vivas, que puedan utilizarlas en el desarrollo de las iniciativas que vienen ejecutando desde sus organizaciones. Y el objetivo es que hoy día podamos compartir con ustedes algunos de estos principales hallazgos que hemos ido recogiendo en este camino. Para empezar, lo primero que quisimos entender es cómo se compone hoy día el ecosistema de voluntariado en Arequipa. Encontramos esta red diversa de actores que cumplen distintos roles, pero que se complementan. Por un lado tenemos a las organizaciones sociales, que son la mayoría, que sostienen este día a día del voluntariado, ¿no? Diseñan experiencias, convocan, gestionan a los equipos y mantienen este vínculo directo con las comunidades. Vienen a ser este núcleo operativo del ecosistema de voluntariado. Y también encontramos a los colectivos ciudadanos. Los colectivos son fundamentales para poder entender cómo se vive hoy día el voluntariado, porque son grupos que tienen estructuras flexibles y se organizan alrededor de causas específicas, pero no están formalizados como organización. Eso hace que tengan un menor nivel de institucionalización, pero tengan una gran capacidad de movilizar voluntarios y que estén más cerca de los jóvenes, porque representan una forma más espontánea de participación, lo que se adapta más a las motivaciones actuales que tienen los jóvenes voluntarios. También vemos en el ecosistema a las instituciones educativas que funcionan como esta puerta de entrada que es clave para muchos jóvenes. Es el primer contacto que tienen con el voluntariado, ahí se sensibilizan, canalizan sus intereses y abren más oportunidades para seguir participando. También vemos que hay participación del sector privado. Aunque es menos numeroso, en Arequipa cumple un rol estratégico como aliado. Aporta recursos, aporta capacidades y da visibilidad a las distintas iniciativas. Y también vemos iniciativas de voluntariado corporativo que realizan desde las empresas que permiten amplificar el alcance que tienen los proyectos. Hoy día la participación de las empresas suele ser puntual y creemos que esto abre una oportunidad, una invitación para construir relaciones que puedan ser más sostenidas, que puedan ser de mayor valor compartido, donde genere beneficios tanto para las organizaciones sociales como para las propias empresas. También encontramos en el ecosistema que el sector público tiene este potencial de poder habilitar, ¿no?, el ecosistema, poder generar condiciones, facilitar que las organizaciones articulen entre ellas y logren escalar sus iniciativas. Ahorita vemos que su participación varía y muchas veces se limita porque hay cambios en gestión o por la burocracia, pero vemos que su rol es clave para lograr dar esta continuidad y proyección de los esfuerzos que ya existen hoy en día. Entonces, en conjunto, lo que vemos es un ecosistema con diversos actores que ya están haciendo mucho, pero que operan de forma fragmentada. Cada uno de estos actores cumple su rol, pero hay poco trabajo entre ellos. Y ahí es donde aparece esta primera oportunidad que les queremos traer de la investigación, que es, más allá de crear nuevos actores o instituciones, cómo poder conectar los actores que ya existen, fortalecer los vínculos entre las diferentes organizaciones,
cómo construir esta lógica de colaboración que nos permita sostener, escalar el impacto que el voluntariado ya está generando en la ciudad. Ahorita hemos hablado de organizaciones sociales y de colectivos ciudadanos, o dicho de otra manera, de voluntariado institucionalizado y voluntariado no institucionalizado. El voluntariado institucionalizado ocurre dentro de esas organizaciones que suelen tener mayor estructura, roles más definidos, procesos más estructurados, y en muchos casos esto lo que genera es mayor continuidad, ¿no? Permite sostener esas iniciativas en el tiempo y generar un impacto que se va acumulando. Y por otro lado tenemos el voluntariado no institucionalizado, que es más flexible, es intermitente y muchas veces de organizaciones informales. Lo que encontramos en el levantamiento de información es que más de la mitad de personas voluntarias que encuestamos no pertenece a una organización. Participan en campañas, en jornadas, en actividades específicas, pero sin un vínculo de manera sostenida con una organización. Entonces, este tipo de voluntariado está cumpliendo un rol muy importante en Arequipa. Está permitiendo ampliar el acceso a más jóvenes, ¿no? Funciona como esta puerta de entrada para que muchos jóvenes, especialmente aquellos que no pueden comprometerse a largo plazo, ya sea por estudios, por trabajo u otras responsabilidades, puedan hacer voluntariado. Entonces, en Arequipa, estas dos formas de hacer voluntariado coexisten. Y el desafío que traemos, que ponemos sobre la mesa, no es elegir una o elegir la otra, sino ir pensando cómo construir estos puentes que conecten ambas formas de hacer voluntariado. Cómo lograr que los jóvenes que participan en una iniciativa puedan encontrar este camino que los lleve a seguir involucrándose, a seguir creciendo en el ecosistema y seguir aportando de una forma cada vez más sostenida. Cuando miramos qué están haciendo concretamente las personas voluntarias en Arequipa, vemos que hay un patrón muy claro. El voluntariado que se realiza es cercano, es práctico, es con un contacto directo con la comunidad y se concentra principalmente en iniciativas primero de apoyo educativo y refuerzo escolar que acompañan a niños y jóvenes en su proceso de aprendizaje. También vemos iniciativas de actividades de sensibilización ambiental y jornadas comunitarias como limpiezas o campañas de concientización. También resaltan las campañas de salud y bienestar que acercan servicios o información a poblaciones que lo necesitan. Y vemos actividades de acompañamiento a poblaciones en situación de vulnerabilidad y apoyo logístico en eventos comunitarios o eventos culturales. Todas estas actividades que suelen realizarse se realizan en equipos pequeños, en formatos accesibles, que facilita que más jóvenes puedan participar, pero lo que al mismo tiempo significa que la mayoría de estas experiencias son de corta duración. Es decir, el voluntariado logramos que se active rápido, que se active de manera fácil, hay mucha motivación por participar, pero no siempre se logra sostener en el tiempo esta experiencia. Entonces conversamos con diferentes organizaciones sociales y colectivos y líderes para poder entender qué necesitan para potenciar sus iniciativas y lograr un voluntariado que realmente sea sostenible. Y las mismas organizaciones sociales priorizaron 4 necesidades. La primera gran necesidad, que ya conversábamos con Florencio al inicio, es la necesidad de financiamiento estable. No solo para lograr ejecutar proyectos, sino para cubrir los costos básicos de operación que les permitan realmente tener esta continuidad. La segunda necesidad es esta capacidad de gestión, tener herramientas para planificar, para hacer seguimiento, para evaluar las actividades que hacen. Sin estas herramientas, el trabajo que realizan se vuelve muchas veces reactivo
a las circunstancias externas y se vuelve difícil de lograr sostener. La tercera necesidad es tiempo y recursos. Sabemos que muchas organizaciones dependen de voluntarios para tareas que son clave para la sostenibilidad de la organización. Y esto al final genera que haya una alta rotación y que sea difícil mantener procesos consistentes como parte de la organización. Y la cuarta necesidad es la formación y el acompañamiento. Vemos que solo una tercera parte de los líderes de las organizaciones sociales han recibido capacitación en gestión de voluntariado y esto viene impactando directamente en la calidad de las experiencias. Entonces lo que estamos viendo con esta priorización de necesidades por parte de los líderes de organizaciones y colectivos es que existe una brecha entre todas las iniciativas, actividades que ya están haciendo y estas condiciones que necesitan para lograr sostenerlo en el tiempo. Tanto las organizaciones que pueden ser más estructuradas como los colectivos están generando acción, pero se enfrentan a estos límites cuando se trata de darle continuidad, de darle calidad y proyección a este esfuerzo que ya vienen realizando. Entonces vemos que el desafío es cómo poder darles mejores herramientas para lograr sostener y lograr potenciar, impulsar lo que ya están realizando las organizaciones del ecosistema. Entonces, creo que uno de los hallazgos más valiosos que recogimos en esta experiencia conectando con los representantes de organizaciones y colectivos es que ellos mismos priorizaron qué propuestas de solución proponen frente a estos retos. La primera propuesta que nos traen los líderes es poder generar espacios que articulen diferentes organizaciones. Como vemos, hoy muchas trabajan en paralelo, entonces es necesario crear estos espacios de encuentro que les permita poder compartir entre ellos aprendizajes, poder coordinar los esfuerzos, ¿no? Y evitar duplicar lo que vienen realizando. La segunda propuesta que traen es poder fortalecer las capacidades organizacionales, especialmente en gestión de voluntariado, en planificación, en sostenibilidad, para pasar de acciones puntuales a procesos que tengan mayor estructura. La tercera es lograr mejorar el acompañamiento a los voluntarios, tener procesos más claros de inducción, procesos de formación, incluir reconocimiento, y esto va a impactar directamente en la permanencia del voluntariado en las organizaciones. La cuarta propuesta que nos traen es lograr construir alianzas más estables con el sector privado, que les permita justamente diversificar los recursos y generar estas relaciones más orientadas hacia el largo plazo. Y la quinta es mejorar la relación con el sector público, priorizando la transparencia, la continuidad y evitando la instrumentalización del voluntariado. Nosotros creemos que muchas de estas ideas ya pueden empezar a activarse desde ya y empezar a generar estos espacios de encuentro, compartir herramientas entre las mismas organizaciones y lograr orientar hacia estandarizar estos procesos de cómo realizamos las iniciativas de voluntariado. Hasta ahorita hemos logrado conversar sobre, desde la mirada del ecosistema, qué necesitan estas organizaciones, qué soluciones están proponiendo para lograr un voluntariado que sea más sostenible, pero algo que creemos que es clave, que no podemos perder de vista en esta conversación, es quiénes hacen posible este voluntariado, y son los jóvenes voluntarios. Entonces, la pregunta que nos hicimos es, ¿qué motiva a estos jóvenes a hacer voluntariado? Desde la mirada de los jóvenes, vemos que el voluntariado va mucho más allá que ayudar, ¿no? Es una forma de contribuir, también de aprender, de construir redes y, sobre todo, lo que más resalta, de encontrar sentido. Sabemos que esta es una etapa que está muy marcada por la incertidumbre, entonces el voluntariado se convierte en este espacio donde los jóvenes pueden
explorar su identidad y pueden poner en práctica los valores que han ido construyendo. Lo que vemos es que esta motivación que traen los jóvenes para involucrarse en iniciativas se choca con estas barreras que hemos ido conversando, ¿no? La falta de tiempo, encontrarse con experiencias desorganizadas, donde no tienen claridad en los roles que tienen que desempeñar y también la desconfianza hacia algunos espacios. Y es ahí cuando la participación se encuentra con estas barreras que empieza a disminuir, ¿no? Se vuelve intermitente y no logramos sostenerla en el tiempo. Entonces lo que hemos visto es que para los jóvenes el voluntariado no es solo una forma de hacer algo por otros, sino también es una manera de construirse a uno mismo. Por eso es que es clave entender el voluntariado desde cómo está impactando en la experiencia de los jóvenes para poder lograr esta sostenibilidad del ecosistema a lo largo del tiempo. Lo que nos dejó este primer diagnóstico es que el voluntariado juvenil en Arequipa tiene mucha motivación, tiene mucha energía, hay mucho interés, pero que no se logra sostener solo, ¿no? El reto es cómo podemos acompañar mejor y formar con mayor intención y poder articular lo que ya se está realizando en el ecosistema. Los jóvenes están buscando experiencias que sean más organizadas, más claras y donde puedan realmente evidenciar el valor que aporta su tiempo en estas iniciativas. Creo que esa es una gran invitación a los actores del ecosistema para no empezar desde cero, sino ver cómo podemos fortalecer lo que ya está en marcha para lograr cuidar el voluntariado como una forma de cuidar a los voluntarios y cuidar a los jóvenes en este contexto de incertidumbre y de diferentes desafíos de bienestar. Entonces, cuando encontramos esto, nos llevó a hacernos esta pregunta. Si el voluntariado tiene este potencial para convertirse en un espacio tan importante para los jóvenes, ¿cómo está impactando en ellos hoy en día? Y participar en el voluntariado logra transformar su empoderamiento, logra transformar cómo se perciben, cómo enfrentan los desafíos, cómo miran su futuro. Para responder esta gran pregunta, analizamos mediante la investigación el nivel actual de empoderamiento juvenil y cómo cambia su relación mediante la experiencia de voluntariado, cómo cambia el empoderamiento a través del tiempo realizando voluntariado. Entonces evaluamos estos 6 indicadores que están vinculados al capital psicológico y también al bienestar emocional que tienen los jóvenes. Encontramos que 5 de ellos presentan resultados estadísticamente significativos asociados a la participación en voluntariado. Por un lado, analizamos el capital psicológico, que incluye estas 4 capacidades que vemos con el borde rosado, que son resiliencia, la autoeficacia, la esperanza, el optimismo. Y estos indicadores nos hablan de estas herramientas internas que tienen los jóvenes para poder enfrentar desafíos, ¿no? Poder adaptarse y proyectarse hacia el futuro. Y por otro lado, evaluamos el bienestar emocional a través de 2 indicadores. El primero es el de distrés psicológico, que mide los niveles recientes de estrés, ansiedad y depresión. Y el segundo es la satisfacción con la vida, que refleja cómo las personas evalúan su propia vida. Este último indicador no encontramos diferencias estadísticamente significativas que estén asociadas al voluntariado, por lo que en el análisis que vamos a hacer hoy día nos vamos a enfocar principalmente en los otros 5 que sí muestran cambios relevantes vinculados a la experiencia voluntaria. Entonces, en conjunto, estos indicadores nos van a permitir entender qué capacidades están fortaleciendo los jóvenes a través del voluntariado
y cómo es que viven, cómo impacta de manera emocional esta experiencia. Para el diagnóstico inicial, trabajamos con una muestra de 533 jóvenes y utilizamos un análisis de varianza para poder comparar los niveles de empoderamiento según la cantidad de horas de voluntariado que han realizado los jóvenes. Entonces, eso lo que nos va a permitir identificar es si las diferencias que estamos observando entre estos grupos son reales. Y también realizamos un análisis longitudinal utilizando una prueba T para muestras relacionadas que compara a las mismas personas en dos momentos distintos del tiempo. Eso nos va a permitir ver si con el paso del tiempo la experiencia de voluntariado estaba generando cambios reales en los indicadores de empoderamiento que evaluamos. A partir de estos análisis encontramos tres grandes hallazgos sobre cómo el voluntariado se relaciona con el empoderamiento juvenil. Estos tres hallazgos nos permiten entender cómo el voluntariado está generando impacto y qué dimensiones se fortalecen más rápido, cuáles requieren una experiencia más sostenida y cuáles dependen de factores que van más allá del espacio que brinda el voluntariado. Uno de los primeros hallazgos que encontramos es que el voluntariado tiene un efecto muy rápido sobre cómo los jóvenes perciben su futuro. Incluso en los niveles iniciales de participación, esto se asocia con mayores niveles de esperanza, mayores niveles de optimismo. Es decir, el simple hecho de involucrarse con una causa o sentirse útil o formar parte de esta experiencia más colectiva empieza a cambiar la manera en la que los jóvenes se proyectan, ¿no? Se proyectan hacia adelante, hacia su futuro. Y creo que esto es como especialmente relevante porque estamos hablando de jóvenes que viven en un contexto de incertidumbre, de transición. Entonces, en ese escenario, el voluntariado no solo logra cambiar las condiciones externas, pero sí puede modificar las expectativas que tienen los jóvenes sobre el futuro. Cuando miramos la línea de base, vemos que el 72% de los jóvenes presenta niveles altos de esperanza y el 72% presenta niveles altos de optimismo. Además, encontramos que sí hay diferencias estadísticamente significativas entre quienes participan en voluntariado y quienes no. Entonces, esto lo que significa es que el voluntariado ya está asociado desde un inicio con una mejor percepción hacia el futuro, ¿no? Los jóvenes que participan sienten que existen caminos posibles para poder alcanzar sus metas y tienen una expectativa más positiva de lo que viene. Esto es especialmente relevante en estos indicadores porque aparecen incluso en los niveles bajos de participación, como pueden ver en los gráficos. Eso quiere decir que no son necesarias experiencias tan intensas para empezar a generar ya un impacto en los jóvenes. El hecho de involucrarse ya produce cambios en cómo los jóvenes interpretan sus posibilidades futuras. Y cuando vemos qué ocurre con el paso del tiempo, vemos que el optimismo es el indicador donde encontramos los resultados que son más contundentes. Aumentan significativamente en los jóvenes con niveles medios y niveles altos de intensidad. Y también en quienes desarrollan una identificación más fuerte con el voluntariado. La esperanza también muestra mejoras importantes, aunque son más progresivas. Lo interesante aquí es que ambos indicadores están relacionados con cómo los jóvenes se imaginan y construyen su visión del futuro. Y esto al final impacta directamente en cómo ellos toman decisiones, ¿no? Cómo se enfrentan a los desafíos, cómo construyen estos proyectos de vida. Y lo que nos dicen estos dos indicadores es que el voluntariado puede fortalecer esta mirada hacia el futuro. El segundo hallazgo que encontramos es que el voluntariado sostenido fortalece esta capacidad de los jóvenes
para enfrentarse a obstáculos y lograr adaptarse a la adversidad y confiar en sus propias capacidades para lograrlo. Estos cambios, a diferencia de los anteriores, no aparecen de manera inmediata, ¿no? Estas capacidades como la resiliencia y la autoeficacia requieren mayor continuidad, mayor experiencia y mayor tiempo haciendo voluntariado. Entonces vemos que el voluntariado puede cumplir este rol de espacio de aprendizaje, ¿no? Los jóvenes se enfrentan a desafíos, tienen que cumplir con ciertas responsabilidades, trabajar de manera colectiva con otros voluntarios, exponerse a problemas, exponerse a retos, y es ahí donde los jóvenes desarrollan estas herramientas para responder a adversidad y adaptarse y sostenerse frente a otros obstáculos que encuentran a lo largo de su vida. Lo que encontramos en la línea de base es que el 75% de los jóvenes presenta altos niveles de resiliencia y el 73% reporta niveles altos de autoeficacia. Es decir, y hay muchos jóvenes que cuentan con estos recursos internos para enfrentarse a desafíos y creen en su capacidad para lograr estos resultados. Sin embargo, cuando analizamos cómo se vincula esto con la cantidad de horas de voluntariado que realizan, vemos que la resiliencia aumenta progresivamente conforme crece la participación y la autoeficacia muestra diferencias significativas, especialmente en quienes tienen mayor nivel de involucramiento. Entonces, lo que vemos es que estas capacidades particulares no cambian con iniciativas cortas o con experiencias aisladas, sino se van a ir fortaleciendo cuando los jóvenes se enfrentan a situaciones reales, cuando resuelven problemas, cuando trabajan con otros jóvenes, y eso se logra a través del tiempo, ¿no? Entonces, vemos que la resiliencia se construye mediante cada vez cuanto más voluntariado realizo, y la autoeficacia desde esta sensación de sí, soy capaz de lograrlo, de enfrentarme a estos retos. Y cuando analizamos cómo cambian estos dos indicadores en el tiempo, vemos que la resiliencia aumenta significativamente en jóvenes con niveles medios y altos de participación. Entonces, a nivel que, como conversamos, esta experiencia se vuelve más sostenida y más significativa también, se fortalece esta capacidad para adaptarse frente a situaciones que pueden ser adversas, y la autoeficacia también muestra un patrón similar, aunque los cambios son más graduales, ¿no? Vemos una tendencia positiva que aparece en los grupos con mayor involucramiento, y esto se debe a que los jóvenes empiezan a asumir mayores responsabilidades y a participar de manera constante. Entonces, los resultados de estos dos indicadores nos invitan a poder pensar en el voluntariado como un proceso, ¿no? Un proceso de desarrollo donde los jóvenes puedan atravesar distintas etapas, asumir más desafíos conforme van haciendo más voluntariado y poder fortalecer estas capacidades. Y el tercer hallazgo, el último que queremos traer el día de hoy, es parte de la realidad que enfrentan los jóvenes, no solamente en Arequipa, sino alrededor de todo el mundo, que los jóvenes están viviendo un contexto que es emocionalmente exigente. Y el voluntariado no logra eliminar este malestar ni reemplaza estas condiciones estructurales como la estabilidad económica, el empleo o la seguridad, pero lo que hemos encontrado es que cumple como factor protector frente a estas condiciones externas. Funciona como este espacio de contención, ¿no? Genera pertenencia, conexión, sentido, y estas redes de apoyo que ayudan a enfrentar mejor estos escenarios difíciles. Y si bien no resuelve este problema, que es más estructural, ayuda a lograr amortiguar los efectos que tiene en los jóvenes. Vemos que el 82% de los jóvenes reportó algún nivel de distrés psicológico en la última semana.
Es decir, el haber experimentado ansiedad, estrés o síntomas de malestar emocional ocurre en la mayoría de los jóvenes. Y cuando analizamos cómo se relaciona con el voluntariado, vemos que quienes participan moderadamente presentan menores niveles de distrés que quienes no participan, pero esta relación todavía no es completamente concluyente estadísticamente. Lo que vemos cuando analizamos los cambios en el tiempo es que el distrés psicológico, como ven en el gráfico, aumenta en todos los grupos. Si comparamos los niveles de distrés previo al análisis y posterior, vemos que hay un aumento general del malestar emocional en los jóvenes. Pero lo que vemos es que esta magnitud del aumento no es igual para todos. Los jóvenes que tienen baja participación o baja identificación como voluntariado muestran incrementos mucho mayores, mientras que quienes tienen experiencias más sostenidas y más significativas presentan aumentos más reducidos. Entonces, si bien vemos que el voluntariado no elimina estos niveles de distrés, de malestar, amortigua este impacto emocional que vemos que tiene el contexto. En conclusión, en resumen, de estos tres hallazgos que hemos tenido, es que el empoderamiento juvenil no es homogéneo, no es automático y que los jóvenes en Arequipa ya cuentan con estos recursos internos potentes, pero se desarrollan en un entorno que pone límites a su bienestar, ¿no? En un entorno retador. Entonces el voluntariado aparece como esta herramienta que logra fortalecer sus capacidades, logra generar sentido, que es lo que buscan, que es lo que los motiva, y también logra ofrecer esta contención frente al contexto que vemos. Entonces, creo que para resumir, lo que nos muestra el estudio es que en la experiencia de hacer voluntariado tenemos que cuidar la calidad y no solo la cantidad de voluntariado que hacen los jóvenes, ¿no? No solo es buscar que participen más, sino cómo lograr que participen mejor, con mayor acompañamiento, con más sentido y brindarles estas oportunidades reales de aprendizaje y de agencia frente a los retos que vemos en el entorno. Entonces los invito a poder seguir profundizando en estos hallazgos, en los reportes que les vamos a compartir. Gracias. Súper, gracias Mari por compartirnos esta información y los hallazgos que ha tenido este estudio. Y ahora quiero rápidamente también darle pase a Verónica Melzi, gerente de alianzas y programas de Anglo American Foundation, para que nos comparta algunas palabras ya cerrando el espacio. Gracias Ale, gracias Mari, y bueno, gracias a todos los que se han unido a este espacio y han encontrado un tiempito en la agenda para conversar de este tema que es tan fascinante desde nuestro punto de vista. Nosotros como Anglo American Foundation lo que hacemos es promover la agencia juvenil, ¿no? Es decir, cómo podemos lograr que los jóvenes no sean agentes pasivos, sino realmente tomen el protagonismo en el entorno social en el que están, ¿no? Que su voz sea escuchada, que tengan iniciativa y que tengan pues poder de acción. Y justamente el voluntariado les permite eso, les permite tomar acción frente a aquello que los indigna, que los reta, ¿no? Que les genera, digamos, esta esperanza de poder hacer las cosas distintas, ¿no? Y uno de los retos que enfrentamos hoy en día con la juventud es justamente que muchas veces no encuentran esta conexión con la comunidad, no encuentran la conexión con los otros, ¿no? Vivimos en una sociedad que es cada vez más individualista y sin embargo venimos de una historia, ¿no? Donde la comunidad siempre ha jugado un rol muy importante. Entonces es como logramos reconectarlos también con lo público, con la comunidad, y creo que el voluntariado es una forma de hacerlo. Y la investigación, de hecho, que hemos hecho a través del programa ha sido fundamental porque, bueno, más allá de todas las razones que decía Florencio, y mil gracias a Florencio también por su participación en el estudio,
Creo que finalmente, o como resumen, digamos, la investigación lo que nos permite es conocer mejor un problema, ¿no? Que queremos abordar. Y sobre todo, escuchar la voz de aquellos que están viviendo esa problemática, porque realmente lo peor que podemos hacer, creo, es tomar, como decía él, digamos, esas asunciones que tenemos como dados, ¿no? Digamos, como características dadas. Entonces, creo que eso es lo que nos ha permitido la investigación y nos ha permitido conocer justamente mucho más las características del ecosistema mismo, de los actores que están ahí y cuáles son esos retos que ellos mismos identifican y las soluciones que ellos proponen. O sea que bueno, gracias por sumarse al espacio de hoy. Le doy el pase a Ale ya para que estamos justo en la hora para que pueda cerrar el espacio. No, gracias, Vero, por tus palabras y bueno, por todo el soporte en este proyecto. Y quiero igual agradecer a todos y todas por haberse conectado. Sé que estamos cortitos con el tiempo, ¿no? Pero los invito a llevarse esta reflexión de la importancia del voluntariado y de la relevancia que tiene hoy en día, ¿no? Hoy en día en nuestro país y por todos los desafíos que estamos viviendo y los invito a revisar los informes que ya les hemos pasado por el chat, pero se los vamos a mandar también por correo. Hemos grabado esta sesión, la vamos a publicar en YouTube por si quieren que personas de sus equipos la vean. Y siempre abiertos, igual si quieren conversar, nos pueden escribir y poder compartirles más de esta experiencia. Muchas gracias. Gracias.